Yo soy la reina, en esta vida, parte 16. Al enterarse de esto, Cesare decidió no esconderse. ¿Para qué huir si todo esto le pertenece a su majestad? Así que decidió regresar a su mansión, pero Ariadne lo detuvo, llamándolo tonto por querer ir solito al matadero, y más bien le ordenaba que vaya a la mansión de Imare y descanse, porque ella ya tiene un plan en mente. Horas después, Ariadne se dirigió al palacio. Ariadne, al recordar lo que pasó con Cesare, estaba enfadada porque él le había dicho que podía hacer cualquier cosa por ella. Sin embargo, la dejaba ir sola al palacio. Aunque en realidad Ariadne, lo que más le molestaba es que él no le pidió ayuda y se lanzó sin paracaídas al abismo. Ya al poco rato llegaba al palacio. Los guardias no querían dejarla entrar, pero cuando Ariadne les mostró el distintivo de ella como directora de Rambouillet, le permitieron pasar. Ariadne estaba con toda la confianza del mundo y sabía que podía enfrentar a ese malvado rey, quien quiso convertirla en reina con engaños, y ahora pensaba que debería comportarse como Isabela para así hacerlo pagar. Al entrar a la oficina, el rey ni siquiera le prestó atención. Le pedía que le diga cuál es el motivo de su visita. Ariadne, sin rodeos, le dijo que está ahí para suplicar por la vida de su prometido, el conde Cesare. Y además él, como rey, había decretado este matrimonio, así que ella no podía oponerse, y por eso debía ayudar a su prometido. Este malvado sonreía con malicia, porque no creía que ella en verdad esté enamorada de Cesare, que es un completo inútil. Ariadne le pedía que levante el arresto domiciliario a su prometido, y le prometía que si lo hacía, hará que Cesare se arrodille ante él para pedirle perdón. Ariadne lo único que esperaba es que este viejo acceda a su petición, pero se sorprendió cuando este tonto, molesto, le dijo que no perdonará a Cesare, ya que había levantado la espada contra su propio padre, y eso es imperdonable. Más bien, debería darle las gracias porque él sigue con vida. Con estas palabras, el rey creía que Ariadne se iba a asustar y se marcharía, pero no fue así, porque ella con más determinación le recordaba que él una vez también había sido hechizado por una mujer y sobrepasó los límites. El rey enfurecía porque Ariadne ahora sí estaba mostrando su verdadera cara. Ariadne le echaba en cara que si le concedió el título a ella, solo fue para convertirla en reina, y es porque la desea. Pero el rey le confesaba que si quiso casarse con ella, solo es por el grano que posee bajo su poder, y él quería que eso sea del imperio. Pero Ariadne empezó a tocar puntos delicados para el rey. Uno de esos es que la duquesa Rowena está encerrada en su palacio sin poder moverse. Le decía que al parecer lo único que él desea es que cuando el príncipe heredero regrese, lo casará con Bianca. Cesare quedará desolado. Ariadne sabía muy bien que este viejo era capaz de desaparecer a su hijo cuando ya no sea de utilidad, pero el rey no le prestaba atención a sus súplicas, y Ariadne esta vez iba a dejar de actuar como víctima, y más bien lo enfrentaba. Pues si él no cambia de opinión, ella va a revelar toda la verdad al reino, porque no planea ser viuda antes de casarse, y le mostraba un papel que cuando el rey lo leyó, se quedó mudo, porque Ariadne le estaba mostrando una de sus tantas cartas que fueron enviadas por Alfonso. Ariadne le dejaba en claro que por más que él sea el rey y tenga poder político, también depende de su pueblo, y le preguntaba que qué pasaría si el apoyo del pueblo cambia. El rey, ante la clara amenaza de Ariadne, se molestó muchísimo y le pedía a los guardias que saquen a Ariadne, pero ella más amenazante le dijo que él se va a arrepentir si la echa de esta manera, porque cuando vuelva a casa, antes de irse al paraíso, dejará muy claro en su testamento que nunca iba a ser la reina de un viejo verde. El rey no podía creer que en realidad esté tan loca como para quitarse la vida, pero Ariadne lo agarraba por su talón de Aquiles, mencionando que cuando regrese su verdadero hijo, Alfonso, ¿qué le dirá? Cuando sepa que su amante, al verse obligada a casarse con su propio padre, decide quitarse la vida. Seguramente la furia de su hijo no la va a soportar, y antes de marcharse le decía que disfrute de su vejez, haciéndose enemigo de su hijo y matando a Cesare. El rey finalmente le preguntó qué es lo que la impulsa realmente a llegar tan lejos, como para lanzarse al fuego por alguien tan insignificante. Pero ya que habla de su hijo Alfonso, ¿por qué también desea salvar a Cesare?
Quería saber a cuál de los dos ella ama, pero ni Ariadne lo sabía, porque frente a ella tenía un Cesare diferente, vulnerable y capaz de hacer cualquier cosa por ella. Ariadne le decía al rey que simplemente le estaba devolviendo el favor que Cesare le hizo al salvarla de un matrimonio no deseado, por eso desea ayudarlo, pero el rey le decía que de seguro Cesare no estaba ayudándola de a gratis. Sus intenciones seguramente no son buenas. Ya horas después Ariadne llegaba a casa. Se dirigía a ver a Cesare cuando uno de los caballeros le informaba que ya las tropas del rey se habían retirado. Ariadne, aunque se sorprendió que el rey haya cambiado de opinión, le pidió a Giuseppe que prepare el grano para enviar al palacio a manera de agradecimiento. Al momento, Ariadne entraba a la habitación de Cesare, encontrándolo completamente dormido, y no lo despertó. En su lugar se sentó junto a él. Así el rey Leo III retiró todas las tropas. Cesare obedeció fielmente la orden de Ariadne y permaneció callado, manteniendo un perfil bajo, incluso de ver a su compañero de copas Octavio. En cambio, lo que sí hizo fue querer estar cerca de Ariadne, pero ella estaba concentrada en su trabajo, porque a diferencia de él, que tenía mucha plata, ella necesitaba esforzarse para ganarse la vida. Pero de pronto este tonto le lanzaba una bolsa de monedas, como para comprar un poco de su tiempo para estar con ella. Pero Ariadne no le prestó atención. En eso él se acercó y la abrazó pidiéndole pasar un poco de tiempo juntos, y a regañadientes ella aceptó, pero solo para que este molestoso dejara de insistir. Al final Ariadne decidió acompañarlo a pasear. Llegaron al lugar que ella claramente recordaba de su pasado, pero ahora era diferente, pues él se sentía bien junto a ella. Le decía que a él ya no le importa el trono, que más bien lo que disfruta es estar junto a ella. Cada una de las palabras que decía Cesare hacía que Ariadne se sienta confundida, más cuando llegaron al valle donde florecen los lirios. Ese lugar le traía viejos recuerdos a Ariadne, porque en su vida pasada había visitado ese lugar también junto a él. En cambio, Cesare había conocido ese lugar cuando era un niño, ya que había sido su sitio secreto, pues solía huir de casa. Ariadne no comprendía el comportamiento que ahora tenía Cesare, y todo lo que ocurrió en el pasado la atormentaba. Ariadne, para probar a Cesare, decidió preguntarle si él sabía en dónde reside la esencia del pecado, y le daba un ejemplo. Un niño de 4 años que sin saber nada jugaba junto a una ventana hizo caer algo sobre una persona matándolo de inmediato. Por otro lado, hay un asesino que tenía todas las intenciones de eliminar a esa persona, pero por más que lo intentó no pudo, y le preguntaba ¿cuál de los dos cometió un pecado? Cesare le dijo que fue el niño, porque había causado la muerte de alguien. Entendía que el asesino, aunque lo deseaba, no logró cometer dicho pecado, y Ariadne cada vez que él actuaba de esa manera se sorprendía mucho. De pronto Cesare la sorprendió tomando su mano y pidiéndole que vuelvan juntos a ese lugar en el mes de mayo, pues justo llega la primavera y los lirios florecen en abundancia. Quería verlo con ella. Ariadne ante estas palabras solo podía pensar en si realmente ella podría curar todas las heridas de su pasado. Un poco más tarde Ariadne llegó a casa. Le informaban que alguien la estaba esperando y era nada más y nada menos que Rafael quien estaba de vuelta. La abrazaba preguntándole si de verdad está comprometida con Cesare. Ariadne, como sabía que delante de los empleados no podía hablar, decidió entrar al salón. Ahí le contó a Rafael todo lo que había ocurrido, y él no podía creer que en realidad el rey se haya atrevido a tanto con ella. Ariadne le comentaba que Cesare la había salvado de convertirse en la esposa de ese viejo verde, y que ella en agradecimiento lo ayudó para que no lo destituyeran. Rafael estaba sorprendido, no entendía por qué Cesare se atrevería a correr semejante riesgo, pero Ariadne sí lo sabía, ya que él le dejó en claro ese día que la necesitaba. Rafael se sentía celoso porque ahora no solo tenía que luchar contra Alfonso, sino también contra Cesare, pero a su vez también dudaba de que un hombre como el duque Cesare, que lo tiene todo, se arriesgue así por ella. Seguramente tiene un motivo, porque lo conocía muy bien. Es un picaflor que va de flor en flor. Así que sabía que en cualquier momento causará problemas, y le decía a Ariadne que su compromiso será fácil de romper.
Además, él iba a cuidarla para que no la arrastren como duquesa de Pisano. Ariadne, aunque estaba agradecida, en el fondo pensaba, ¿por qué Rafael la defiende así? Aunque conocía muy bien que tanto Rafael como Alfonso fueron compañeros de juego desde la infancia, así que son muy buenos amigos. De seguro lo hace por eso. Así Ariadne se atrevió a preguntarle cómo había estado Alfonso. Rafael le contó que él estaba en la guerra, pero que todo marcha bien. Pero cuando ella le preguntó a Rafael si es que había recibido algo de Alfonso, él le comentó que no. Al ver la sorpresa de Ariadne, Rafael le dijo que no había recibido ninguna respuesta, ya que Alfonso tuvo que viajar inmediatamente a una batalla y no había regresado durante 3 días y 3 noches. Y como él ya tenía que regresar, no pudo traerle la respuesta. Ariadne se sorprendía mucho al escuchar que Alfonso estaba en una batalla, pero Rafael le tranquilizaba, diciéndole que Alfonso es alguien muy importante y que si no le ha respondido es porque no ha tenido oportunidad, pero en cualquier momento llegará una carta para ella. Rafael también informaba que ya había averiguado cómo saber si es que los fondos militares habían llegado correctamente a su destino, y cuando ya le informó de todo, Rafael estuvo a punto de marcharse. Pero en eso vio junto a la silla de Ariadne un guante negro. Ella se sorprendió mucho, pero Rafael hizo como si nada hubiese ocurrido. Aunque en el fondo, tras salir de la mansión, sabía perfectamente que ese guante le pertenece a un hombre. Y sin duda, el propietario es Cesare, quien justo en ese instante llegaba en su adorado caballo negro a la mansión de Mare. Y ambos cruzaron su mirada de pocos amigos. Por otro lado, en el reino de los cielos, la tensión en el ambiente se notaba a leguas. El tema principal a tratar era sobre la regresora que ha aparecido recientemente en el reino de Etrusco. Obviamente ellos se referían a Ariadne. Así dieron inicio a la sesión. Mencionaron todos los puntos a tratarse y como último punto era la propagación de la peste negra que se había extendido en casi toda la parte del norte, ya que originalmente la epidemia solo debía quedarse contenida en un cierto sector, pero se había extendido hacia el norte, en donde aún continuaban causando estragos. Para los presentes en esta audiencia, todo es culpa de Ariadne, la regresora. Ella era la causante de tantas muertes inocentes y querían que ella sea castigada. Y obviamente quien debía tomar esa decisión era el ser superior. Pero además de eso, había una cláusula que decía que el regresor puede ser castigado una vez que el tiempo del tribunal de juicio de méritos y desméritos haya terminado. Y obviamente Ariadne aún no había concluido con ese juicio. Y aunque no estaban de acuerdo porque los daños eran grandes, ellos simplemente podían opinar y ya. Mientras ellos discutían, a lo lejos los observaba el dios de la guerra furioso. Y a su vez también el gigante, que sabía perfectamente que no podían intervenir hasta que el juicio concluya. Incluso la mujer con armadura también opinaba que si ellos deciden intervenir, algunos sacrificios van a ser inevitables, pues esa también es la ley de la naturaleza. Estos dioses le decían que, aunque es verdad, Ariadne en parte tiene responsabilidad, ya que si la plaga no se hubiese propagado, no hubiesen tantas víctimas. Y el dios superior simplemente escuchaba y sonreía, pero de pronto le pidió a Prometeo que él decida a quién salvar y a quién sacrificar, pero que debe evaluar el buen karma y el mal karma del regresor. Y al final concluyeron con esto. El pequeño ángel les confesaba que el consejo de 30 miembros ya había decidido. Deben actuar protegiendo a ciertas personas del centro del norte del continente, pero sin castigar directamente al regresor. Obviamente a algunos no les pareció bien esto y pedían una investigación, pero ya el tiempo de la reunión se había agotado. Así que eso será un punto a tratar en su próxima reunión. Por otro lado, Alfonso estaba junto a su ejército y poco a poco se estaban acercando al monasterio de Granata, en donde descansaban los restos del héroe de la primera cruzada, el comandante supremo Guglielmo, a quien lo llamaban el Rey León. Alfonso sabía que ese lugar es donde se escondía el cuerpo junto a esa espada mágica, y ese es el objetivo de Alfonso, capturar ese lugar y poder obtener dicha espada. Para eso tenía que pasar sobre un montón de guerreros que aparentemente parecían esclavos. Alfonso le pidió a uno de sus caballeros más jóvenes que abriera una brecha para que pudieran ingresar, porque él se había convertido en el comandante más temido del imperio, con una visión en el campo de batalla extraordinaria, y estaban seguros de que mientras Alfonso esté de su lado, no habrá derrota.
y así empezó la batalla. Alfonso, mientras luchaba con estos soldados, pensaba en su dulce Ariadne. A su vez, le venían los recuerdos de la carta que le había enviado Larisa, en donde le decía que él fue traicionado por su amante. Y ese recuerdo era la dinamita que encendía la furia de Alfonso. Después de la batalla, Manfredi se acercó a Alfonso para felicitarlo por la victoria, pero ahora quería saber cómo abordarían el monasterio de Granata, y le contaba que el jefe había salido herido al caerse de su caballo. Alfonso, como comandante, envió a Manfredi que envíe los heridos al campo principal y seleccione a unos 300 para que lo acompañen al monasterio. Horas después ya llegaron al monasterio. Manfredi se sentía inquieto y a su vez molesto porque los aldeanos, en vez de sentir temor, los miraban como si fueran ellos los malos. E incluso uno de los sacerdotes se había ofrecido a guiarlos hasta la tumba Gauliame. Manfredi le comentaba a Alfonso que desconfiaba del anciano, pero Alfonso también se había percatado de la situación. Sabía que su caballero tenía razón, pues sabe que esta gente ha sufrido mucho, pero esta vez el propio anciano se había ofrecido a guiarlos, y era el único que hablaba su idioma. Por eso, esto era más inquietante. Ahí se encontraba su sarcófago. Manfredi tocó el sarcófago hasta que el anciano le gritó que aleje sus manos de ahí, porque solo aquel que está destinado a ser el emperador bárbaro puede abrirlo. Caso contrario, la persona que lo abra sin ser el elegido morirá o le perseguirán muchas desgracias que lo llevarán a la muerte. Manfredi pensaba que todo esto que decía el anciano es una tontería, pero Alfonso, como era el comandante, lo iba a abrir. Una vez abierto el sarcófago, encontraron el esqueleto del rey bárbaro junto a su espada, y ahora se daban cuenta que la leyenda era cierta, ya que según se cuenta que solo una persona puede ser capaz de levantarla. Los caballeros uno a uno intentaron, pero fue inútil, hasta que de pronto Alfonso sintió una rara atracción por la espada, ya que su diamante rojo brillaba con un poder hipnótico. Se acercó al sarcófago y sorprendió a todos, porque él fue quien levantó la espada con facilidad. Por otro lado, en San Carlos, finalmente los mercados abrieron y los santuarios continuaron con sus reuniones. Así había vuelto la temporada social. Una de las amigas de Isabela se había reunido con ella para entregarle un pequeño obsequio de cumpleaños. Isabela, en cambio, estaba molesta, porque esta amiga le mencionaba que ella ya cumplió 19 años, y aunque fingía alegría, en el fondo se pudría de ira. Esta mujer de pronto sacó una pequeña cajita. Isabela, sin prestarle atención, pensaba que era un té, pero en realidad esta mujer lo que tenía es una poción de amor que supuestamente convierte a los hombres en bestias. Isabela no quería creer que esta mujer sea tan directa y le diga de una vez por todas que use esa poción para casarse, pero de pronto recordó que todos los hombres a ella ya no la ven de la misma manera que antes, sino que ahora hasta murmuran a sus espaldas, por lo que si las cosas seguían así, terminaría siendo una solterona de 20 años, ya que ni siquiera su padre se ha preocupado en conseguirle un pretendiente, así que debía hacer algo de inmediato. Y tomando el frasquito de la poción, pensó que quizás en algún momento le sea de gran utilidad. Mientras tanto, en la villa de Cesare, su amigo Octavio aparecía feliz en su oficina. Tenía unas ganas de beber y se sorprendió mucho cuando Cesare le dijo que él no quiere beber. Pero como eran buenos amigos, le pedía que se sirva una copa con él, ya que se encontraba nervioso porque Camelia quería casarse antes del otoño, y obviamente a él le daba mucho miedo el matrimonio, ya que esa mujer le había exigido una fecha fija para su matrimonio. Caso contrario, le diría a su padre que le retire el préstamo comercial que le había dado la familia con Tarn. Así que Octavio estaba en problemas. Pero lo que no esperaba es que Cesare le dijera que ya es hora de que él se case, ya que llevan casi 4 años de comprometidos. Pero obviamente a Octavio no parecía agradarle mucho la idea, porque Camelia es demasiado obstinada y se queja por todo, aunque Cesare sabía que ese no es el motivo crucial. Octavio en realidad no quería casarse con la hija de un comerciante, que aunque Camelia es bonita y rica, él tenía a alguien más en mente y era nada más y nada menos que la odiosa de Isabela, quien le había devuelto una tiara. Desde ese momento quedó fascinado. Octavio se quejaba con Cesare por lo complicadas que son las mujeres, que aunque el matrimonio es tan complicado, las mujeres se derriten al escuchar esas palabras.
Cesare al escuchar esto le preguntaba si acaso el matrimonio realmente es maravilloso, pero según Octavio conocía muy bien a las mujeres y le dijo que ellas nacen queriendo el matrimonio y que no había ninguna mujer que diga lo contrario. Cesare al escuchar esto se le ocurrió una idea loca y dejando a su amigo de copas se marchó a buscar a alguien especial para él. Obviamente era Ariadne. Mientras tanto, en la mansión de Mare, Ariadne estaba en su oficina trabajando como siempre, cuando de pronto llegaba el gato molestoso de Cesare, quien aparecía detrás de ella como fantasma. Ese tonto seguía cortejándola, pero a ella obviamente esto le molestaba, y mientras la elogiaba y la halagaba, de la nada se atrevió a pedirle que se casen. Ariadne se quedó impactada, y más cuando este tonto le dijo que podrían casarse en otoño. Ariadne obviamente lo rechazó, porque si ellos están comprometidos, es por una simple fachada para sobrevivir bajo la espada del rey, por lo que el rey ni siquiera les permitiría casarse en realidad. Cesare estaba molesto, pues Ariadne tiene que convertir todo en política, y aunque en todo se debe obtener un beneficio, él no buscaba nada, incluso no deseaba nada de ella, ni su rango, ni su oro, ni su influencia política. Pero Ariadne lo sorprendía diciéndole que sabía perfectamente que si él se casa con ella, su influencia política ascenderá al nivel de un gran duque. Cesare le aclaraba que si él estuviera apuntando al trono, ese día no la hubiese salvado, pero en realidad Ariadne no confiaba en él, y por más que le decía palabras dulces y le hacía promesas, ella se sentía insegura, hasta que de pronto escuchó un "te amo" de Cesare, que la dejó en shock. Y con mucho miedo de que su corazón ante esas palabras pueda conmoverse, al darse cuenta que los sentimientos de Cesare esta vez sí son sinceros. Cesare, al ver que no recibía respuesta de ella, se acercó hablándole directamente y confesándole que la estaba cortejando y que para ser feliz nada más la necesita a ella. Pero Ariadne le dejaba en claro que sabe perfectamente que él no conoce la palabra amor y le pedía que no lo mencione así como así, pues el matrimonio no es algo que se toma a la ligera y que más bien debe regresar a casa. Y tras marcharse de su oficina, Cesare quedó muy frustrado. Un poco más tarde, al regresar a casa, Cesare le contó lo ocurrido a Octavio, quien se burlaba de él porque una propuesta de matrimonio no se la hace así a la ligera, sino más bien debía crear un ambiente romántico con al menos vino o algunas joyas, y Cesare ante esto pensaba que quizás podía ofrecerle la joya del cisne de Loville. Octavio, como ya estaba más allá que acá por las copitas, le decía a Cesare que si esa mujer había rechazado a un gran duque, significa solamente una cosa, que él no está siendo un verdadero hombre, ya que durante 3 meses de compromiso ni siquiera le ha tocado la mano. Eso empezaría a ser dudoso. Cesare ya no quería seguir escuchando sus babosadas y le lanzaba un cojín echándolo de su casa. Pasó un mes, y en la reunión de chicas de la alta sociedad donde se encontraba Ariadne, todos felicitaban a Gabriel por su matrimonio, mientras que Ariadne pensaba que desde ese día que se le había confesado Cesare, no había dejado de enviarle postres extravagantes y había llenado la mansión de flores. De pronto Gabriel de la Torre empezaba a ser un poco sarcástica. Le decía a Ariadne que ella muy pronto se va a casar con el duque, pero obviamente toda esta conversación era malintencionada, solo para incomodar a Ariadne. Incluso metía a pico la prometida de Octavio, quien les decía que incluso en estos días, para su queridísimo Octavio había sido difícil poder ver al duque, por lo tanto debe estar muy ocupado con Ariadne. Ariadne estaba furiosa. Había asistido a ese lugar simplemente para obtener información, no para hablar de Cesare, hasta que de pronto una de las damas, levantándose de la mesa, les dijo que todas están equivocadas, porque la gente no cambia de la noche a la mañana, ya que fingir por un mes o dos es fácil, pero con el tiempo las cosas cambian y la ilusión se desvanece. Todas esas mujeres se quedaron con la boca sellada, y más cuando esta Ariadne le pidió que lo confirmara. Sí, es verdad que Cesare ha cambiado de verdad, y el mejor lugar era el Festival de Primavera, que ya se acercaba, en donde se realiza un gran baile real, y en donde cada año, durante el Festival de Primavera, los escándalos del duque Cesare eran enormes, y ahora querían ver si es que en verdad eso había cambiado. Así que era la oportunidad perfecta para Ariadne, para que pueda confirmar los verdaderos sentimientos de Cesare, y así ella pueda sentirse más tranquila. La mujer que según la había ayudado se llamaba Felicity.
Por fin llegó el día del festival de primavera. Ariadne lucía un hermoso vestido rojo que le había enviado Cesare. Aunque no solo ese, sino que ese loco, cuando le pidió que sea su pareja, no imaginó que le enviaría 8 carrozas con múltiples vestidos. Pero a su vez, al ver su vestido, notaba que tenía múltiples capas de tela. Por lo tanto, no va a tener ningún accidente como lo que ocurrió en su debut. A los pocos minutos aparecía ya un caballero para informarle que el duque Pisano ya la estaba esperando. Ariadne, al salir, se dio cuenta que Cesare llevaba la misma combinación de ropa que su vestido. Obviamente él ya lo había planificado todo, y como le había enviado más de 30 ejemplares, incluso había escogido unos para él, para que así puedan combinar sus ropas. A las pocas horas llegaban al palacio. Ariadne recordaba la última vez que se enfrentó al rey y recordaba la pregunta de a cuál de sus 2 hijos prefiere. Se sentía tan nerviosa que Cesare, dándole la mano, le dijo que no tiene nada que temer, porque incluso él estaba dispuesto a recibir una bala por ella. De pronto ante sus ojos aparecía el rey y la reina Rubina, a quien obviamente Ariadne no le caía para nada bien porque se le notaba en la mirada, al igual que el rey, quien al parecer no soporta ver el rostro de Ariadne, y con justa razón. Rubina esta vez no desaprovechó esta oportunidad para regañar a su hijo por no haberla saludado, y Ariadne, que sabía que esta bruja quería buscar pelea, decidió actuar de manera inocente y decirle que la próxima vez se asegurará de pedirle una audiencia con antelación. Pero Rubina, que es toda una sarcástica, quiso hacerla quedar mal, pero de pronto Cesare intervino elogiando a su padre por el buen trabajo que estaba haciendo con el imperio. Y ahora que la plaga ha pasado y el aire se ha vuelto cálido, las calles se vuelven a llenar de risas. Y todo es gracias a la virtud de su majestad. Ante esto, el ego del rey se fue a los cielos y ni siquiera prestó atención al problema que estuvo a punto de desatarse, y más bien se dirigieron al salón de bailes. Cesare por primera vez había hecho algo bueno por Ariadne. A los pocos minutos, las trompetas del palacio sonaban, y así le daban la bienvenida al rey y a la reina. Detrás de ellos, Ariadne y Cesare. Todos en esa reunión observaban a Ariadne, hasta que de pronto Cesare le pedía su primer baile. Ambos, combinados en ropa, llamaban la atención de todos los presentes. Cesare no desaprovechaba la oportunidad para decirle cuánto le gustaba estar con ella, y que al parecer él había madurado mucho junto a ella. Mientras que Ariadne seguía confundida. No entendía por qué él se comportaba así. Cesare había cambiado tanto que incluso no sabía cuál es el verdadero. Sentía que la persona que tenía frente a ella es alguien muy diferente al de su pasado. Y al culminar el baile, Cesare le ofreció un pañuelo. Este gesto hizo que Ariadne se plante la interrogativa de que quizás la gente podía cambiar de verdad. De pronto Cesare le pidió a Ariadne que la espere un momento, y aunque todas las chicas trataban de llamarle la atención, él pasaba como si nada. Pero de pronto ante sus ojos aparecía la víbora de Isabel, quien le pedía hablar un momento a solas con él, pues tenía algo muy importante que contarle sobre su hermana Ariadne. A los pocos minutos ambos se encontraban en el balcón. Cesare quería que ella sea breve con sus palabras, y si no tenía nada importante que decirle, pensaba regresar al salón. Isabela directamente fue al grano. Le preguntaba a Cesare si en realidad su orgullo no estaba herido por estar rogándole a una mujer que ni siquiera lo ama. Era demasiado humillante para él siendo un duque. Todo esto se debe a que Octavio, al estar ebrio, le había confesado a Isabela que Ariadne había rechazado la propuesta de matrimonio del duque. Es por eso que esta víbora pensó que quizás ella podía ocupar la posición de duquesa, y así empezaba su papel de mujer preocupada, diciéndole que él no debería perder el tiempo tratando de conquistar a una mujer que ni siquiera lo quiere. Pero Cesare la enfrentó. Ambos estaban muy cerca, tanto que Ariadne, sin querer, se había dado cuenta de la situación. Estaba un poco sorprendida. No sabía qué estaban haciendo ese par. Pero así Isabela continuó con su actuación, diciéndole que ella solo está preocupada por él. Pero Cesare la enfrentaba diciéndole que al parecer lo que ella en realidad quiere es ocupar el lugar de Ariadne. Pero que así haga lo que haga, la respuesta de él siempre va a ser la misma, que no está interesado en ella. Obviamente Isabela con este rechazo se sentía
sentía molesta. Continuaba hablando mal de Ariadne e incluso le decía que tiene pruebas de que ella no lo ama. Cesare, acercándose a ella de manera desafiante, le preguntaba: ¿a qué pruebas se refiere? ¿Acaso le ha robado su diario? Porque según recuerda, la señorita Isabela solía ser más astuta que eso. Seguramente está desesperada y verla así es muy lamentable. Pero más bien, ella debería estar intentando agradarle a su hermana. Quizás así ella la ayude a encontrar un buen partido. Y así pusieron en su sitio a esa resbalosa. Isabela estaba sorprendida y a su vez confundida. Pero de pronto, cuando Cesare se marchaba para no escuchar más las babosadas de esta mujer, Ariadne aparecía detrás de la cortina. Isabela, al verla, enfureció mucho porque sus planes no estaban dando resultado. Para su mala suerte, Ariadne lo escuchó todo y ahora sí notaba que Cesare está muy cerca de su hermana. Isabela, que aún no se daba por vencida, lanzaba su veneno nuevamente contra Ariadne, diciéndole a Cesare si acaso él sabe sobre Alfonso y de cómo su amante estaba jugando con su medio hermano. Cesare le contestó que en realidad él sabía perfectamente que Ariadne y Alfonso estaban involucrados sentimentalmente, pero que todo es cosa del pasado, pues ahora ella es su prometida y se convertirá muy pronto en la duquesa de Pisano. La cercanía de ellos dos hacía que Isabel estuviera a punto de colapsar de ira. No podía creer que Ariadne le esté quitando todo lo que según le pertenece a ella. Isabela lanzaba su último ataque, diciéndole si acaso él realmente la desea. Estas palabras le hicieron recordar a Ariadne su pasado, pero como se dice que la venganza es muy dulce, esta vez Ariadne terminó besando a Cesare frente a Isabela, quien estuvo a punto de estallar como volcán en erupción. Y más cuando Ariadne y Cesare le dejaban en claro que ya era demasiado tarde para que ella quiera intervenir en su relación. Y ante esto Isabela se marchaba furiosa, pero no sin antes amenazar a su hermana que se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. Un poco más tarde, Cesare había reservado una habitación para que Ariadne pueda descansar un poco. Ariadne tenía en su mente aún las palabras de su malvada hermana y recordaba a Alfonso, y eso la confundía más, pues ella se había matado escribiéndole cartas a Alfonso, pero no había recibido ninguna respuesta, y todas sus confesiones de pecado se encontraban en el cajón de su escritorio. Cesare se acercaba a ella mientras que Ariadne pensaba: ¿acaso Alfonso ya se olvidó de ella y encontró a otra mujer? Y el demonio interior de Ariadne le gritaba que sea ella quien abandone primero a Alfonso antes de que él lo haga, y sin ni siquiera pensarlo, besó a Cesare. Con este beso las cosas se empezaron a salir de control, porque él quería ir mucho más allá con ella y le pedía que por favor olvidara a Alfonso, pues él la hará feliz, pues la ama. Cuando ella estaba a punto de ceder a la pasión, se dio cuenta de que iba a cometer un gran error. Por suerte, Cesare accedió a parar, pero cuando quiso quitarle los guantes por comodidad, Ariadne se enfadó y terminó abofeteando a Cesare, gritándole porque él nunca la escucha y siempre quiere hacer lo que se le dé la gana, pues ya le había dicho una vez que nunca toque sus guantes. Cesare esta vez también estaba molesto y le preguntaba si acaso ella estaba guardando su pureza para su preciado amante. Ariadne le aclaraba que él es muy inseguro, pero acaso tanto miedo le tiene a su medio hermano que está al otro lado del mar. Y esas palabras lastimaron a Cesare, quien le pedía que se callara. Pero en realidad Ariadne tuvo que tener mucho valor para dejar partir a su adorado Alfonso, así que le pedía que no lo tome a él como excusa, sino que simplemente la razón por la cual ella duda es porque no confía aún en él. Cesare, muy molesto, le preguntaba por qué nunca lo regresó a ver a él, ya que él hacía lo que ella le pedía. Le acariciaba nuevamente y le preguntaba si es que lo ama, pero Ariadne le aclaró que no confía en él. De pronto el tonto de Cesare, agarrando una daga, le decía que entonces la única forma de demostrarle que él estaba siendo sincero era arrancándose el corazón. Pero Ariadne, en vez de detenerlo, decidió salir corriendo sin darse cuenta que su vestido estaba roto, mientras que Cesare se quedaba ahí pensando que en realidad las mujeres eran iguales, que fingían quererlo y que luego lo dejaban completamente solo y abandonado. De pronto, al salir Ariadne, tropezó y cayó frente a algunos invitados. Al ver esta situación y ver cómo estaba el vestido de Ariadne, todos intuyeron que había pasado algo entre Cesare y Ariadne, y ella no sabía qué hacer, si salir corriendo o quedarse ahí para enfrentar las consecuencias. Pero en eso aparecía su ángel guardián Rafael, quien la cubría con su saco. Pero justo ahí aparecía Cesare con una cara de poco
únicos amigos, pidiéndole a Rafael que no se meta en lo que no le importa, porque son asuntos entre su prometida y él. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!